Bueno, continuamos con la tercera parte de la grabación. Vamos a hablar ahora de la estructura histológica del hueso alveolar. Ya me había referido al inicio de la clase un poquito sobre este tema en particular. El hueso alveolar está formado, en definitiva, por dos tipos de tejidos con una distinta organización, pero que en definitiva ambos, independientemente de su organización, ¿sí? De su anatomía, exhiben el mismo tipo de células, ¿sí? En eso no se diferencian en cuanto a la arquitectura que dibujan, eh, a la disposición de esta matriz ósea. Puede ser tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso, ¿sí? El tejido óseo compacto, como recordarán en la imagen inicial del alveolo conteniendo a ese elemento dentario, el tejido compacto se puede originar de tres fuentes. La fuente periodóntica, que en este caso ese tejido compacto se originaría por una osificación intramembranosa a partir de los osteoblastos diferenciados de las células ectomesenquimáticas del saco dentario folículo dental. Pero también tenemos o se reconoce en el hueso alveolar una compacta perióstica que tiene prácticamente el mismo origen, la misma estructura, la misma relación, la misma funcionalidad, porque es una continuación del tejido óseo compacto, la cortical del cuerpo del maxilar, de la porción basal del maxilar. ¿Sí? Es una continuidad. Igualmente, esta compacta perióstica se origina por un proceso de osificación intramembranosa, pero a partir de preosteoblastos que provienen a su vez de células mesenquimáticas indiferenciadas del periósteo, ¿sí? Así que el origen es diferente. Y también reconocemos en los huesos alveolares la compacta medular. Se llama medular porque en este caso el tejido óseo compacto se origina del tejido hematopoyético que está alojado en esos espacios medulares, en esas cavidades medulares que están revestidas de endostio. Y ese endostio es un tejido de origen mesenquimático que tiene una población de células mesenquimáticas indiferenciadas, las cuales igualmente se van a diferenciar en preosteoblastos. Estos preosteoblastos entran en ciclo celular, se diferencian en osteoblastos y estos osteoblastos van a originar esta compacta que está ya se continúa prácticamente con el tejido óseo esponjoso hacia adentro y hacia afuera, hacia la periferia, se comunica o se continúa con la compacta perióstica, ¿sí? En la tabla más externa, y se continúa con la compacta periodóntica en la cortical, en la lámina compacta de esa tabla ósea vestibular o palatino-lingual que mira directamente hacia la raíz de la pieza dentaria, ¿sí? Y bueno, el tejido óseo esponjoso, que está formado por trabéculas, por espículas y por espacios medulares. Estos espacios medulares están delimitados por las trabéculas, que están formadas por tejido óseo laminar, pero bueno, la disposición de las laminillas de tejido óseo, de sustancia ósea, son más irregulares. Algunas forman sistemas de Haber, otras no. Y bueno, estas trabéculas delimitan espacios llenos de médula ósea que digamos, en pacientes o en sujetos jóvenes, estos espacios medulares están llenos de una médula ósea roja que tiene actividad hematopoyética, es decir, que fabrica células de la sangre. Por lo tanto, los huesos alveolares en personas jóvenes contribuye a la fábrica de células sanguíneas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos espacios medulares, esas esponjas del hueso esponjoso, esas cavidades están llenas de médula ósea roja, pero en las personas ya de edad avanzada, esta médula ósea va a ser reemplazada por tejido adiposo, entonces deja de llamarse médula ósea roja para ser médula ósea amarilla, ¿sí? Y todo lo que es tejido óseo compacto, que lo encontramos en esas tablas óseas, tanto en la tabla ósea vestibular y palatino-lingual,
hacia adentro en la compacta periodóntica y hacia afuera en la compacta perióstica y en la compacta medular. La unidad funcional anatómica de este tejido óseo compacto, que como ustedes habrán visto en histología básica, histología 1, es el sistema de Haber, que lo tenemos acá en esta imagen. Este es una osteona o un sistema de Haber que está formado por 4 a 20 laminillas, ¿sí? Cada laminilla fue una franja de sustancia osteoide depositada, sintetizada y depositada o secretada por el osteoblasto, que luego se calcifica, se mineraliza esa franja, esa laminilla de sustancia osteoide, que es netamente colágeno, fundamentalmente. Una vez que se mineraliza, forma entonces una laminilla madura, digamos un tejido óseo laminar secundario maduro, que va a contener células en su interior, que son los osteocitos. Entonces estas osteonas están formadas por estas laminillas que tienen una disposición regular, se disponen como anillos concéntricos alrededor de un conducto central llamado conducto de Haber. Y entre estas laminillas vamos a encontrar los osteoplastos, que son las lagunas que albergan a los osteocitos, ¿sí? Y en la superficie más externa de cada osteona vamos a tener a los osteoblastos, ¿no es cierto? Como ustedes ven, el conducto central, ese conducto de Hertz, ¿sí? Que está formando el centro de cada osteona, es un canal por el cual pues pasan elementos vasculonerviosos, ¿sí? Que vienen en este caso de la circulación general. Entonces, de esta manera, los osteocitos de cada osteona de alguna manera reciben nutrientes y reciben señales, como por ejemplo influencias hormonales, desde la circulación general, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, el conducto de Haber se conecta con los conductillos calcóforos, que son canalículos que emergen de cada osteoplasto, de cada laguna, en los cuales se alojan las prolongaciones citoplasmáticas de los osteocitos. Entonces, cada uno de los conductillos calcóforos se disponen radialmente desde el conducto de Haber, ¿sí? Se conectan con este conducto de Haber, de esa manera se establece este sistema canalículo lacunar o de microcirculación ósea, que como les había dicho es importante para los intercambios metabólicos y para que los osteocitos puedan recibir señales de la circulación general, por ejemplo, influencias hormonales como la paratormona, ¿sí? De hecho, la influencia de la paratormona sobre los osteocitos puede hacer que estas células se conviertan transitoriamente en osteoclastos, hagan osteólisis osteocítica y aumenten de esa manera los niveles de calcio en sangre, ¿sí? Y además, para terminar de cerrar esta idea sobre la estructura del tejido óseo compacto, recuerden que cada osteona está conectada entre sí a través de estas foraminas o conductos de Volkmann. Entonces, esta osteona, o sea, este conducto de Haber se conecta con este otro de acá y con este otro de acá a través de canalículos llamados conductos de Volkmann, ¿sí? Los cuales, por ejemplo, desembocan, esas foraminas o conductos de Volkmann van a desembocar en el ligamento periodontal para de esa manera permitir pues el intercambio vasculonervioso. Bueno, acá la misma imagen que habíamos visto. Recuerden que los procesos alveolares se forman, comienza su desarrollo en el momento en que empieza el desarrollo de la raíz, y el desarrollo radicular, recuerden, está influenciado, está guiado por la vaina de Herwig, y el periodoncio, que está formado por cemento, por ligamento y por hueso alveolar, se origina a partir de estas células ectomesenquimáticas de la capa interna del saco folículo dental,
aquellas células que están más cerca de la vaina de Herwig se van a diferenciar en cementoblastos para dar este cemento. Las células intermedias o más alejadas se van a diferenciar en fibroblastos. Y hay un grupo de células de este ectomesénquima del folículo dental que se va a diferenciar o que va a adquirir una capacidad osteoprogenitora y se va a diferenciar en preosteoblastos y luego en osteoblastos. Estos osteoblastos entonces que derivan del saco dentario van a formar esta compacta periodóntica, ¿sí? Los osteoblastos originados a partir de las células mesenquimáticas del periósteo van a dar esto, van a dar la compacta perióstica, ¿sí? Que en un punto, como ven acá, se fusiona con la compacta periodóntica. Y después tenemos la compacta de origen medular, que es la que mira de ambos lados de las tablas, es la que mira hacia el hueso esponjoso, que es todo lo que estoy señalando, ¿no? Esa compacta medular está formada también por laminillas, algunas forman sistemas de Haber, otras son más irregulares y hacen grandes curvaturas que se continúan directamente con estas trabéculas del hueso esponjoso. Entonces miren, el hueso esponjoso, las trabéculas o las laminillas de estas trabéculas no se disponen en forma paralela, ¿sí? Paralela al eje mayor del diente, sino que se conectan unas con otras formando una especie de red, ¿sí? Como si fuera un queso gruyère aproximadamente. Entonces delimitan estos espacios llamados espacios medulares, que son los que alojan ese tejido hematopoyético que va a tener actividad, va a tener capacidad de fabricar células de la sangre en sujetos jóvenes, pero en sujetos ya de edad avanzada o adultos ya se pierde, el hueso alveolar a nivel medular pierde esa capacidad de actividad hematopoyética porque esta médula ósea pasa a ser médula ósea amarilla porque se reemplaza por tejido adiposo. Y bueno, acá tenemos el ligamento periodontal que recuerden proviene también del mesénquima del saco dentario, ¿no es cierto? Proviene del mesénquima del saco dentario y su formación se iniciaba igualmente cuando empieza la formación radicular, ¿sí? Recuerden que el hueso alveolar es una estructura odontodependiente, ¿sí? Su formación se inicia con la formación de la raíz de cada elemento dental, su función persiste mientras persiste el diente en boca y cuando el diente se pierde, por la razón que sea, esos procesos alveolares se atrofian progresivamente, ¿sí? Se reabsorben. Entonces, de estar a esta altura, llegan, por ejemplo, a esta altura, ¿sí? Bueno, entonces habíamos dicho que en el hueso alveolar tenemos tres tipos de compactas, la de origen periodóntico, también llamada lámina dura. ¿Por qué se llama también lámina dura? Porque radiográficamente la vamos a ver como una banda bien radiopaca, como una línea muy opaca que contrasta dramáticamente con el hueso adyacente, que se ve con un nivel variable de radiolucidez y esa variabilidad en la radiolucidez o en la radiopacidad está dada por los espacios medulares que dan lugar a que sea más radiolúcido el hueso que circunda a esa lámina dura, esa compacta periodóntica que mira directamente al ligamento periodontal, ¿sí? O al espacio periodontal. Bueno, en definitiva, esa compacta de origen periodóntico, entonces es tejido óseo laminar, ¿sí? Estas láminas de hueso están formando sistemas de Haber, ¿sí? Y se llama también hueso fasciculado, esta lámina dura, que es tejido óseo laminar, se llama hueso fasciculado, ¿por qué? Porque recibe la inserción de los haces de fibras colágenas que vienen del ligamento periodontal, las famosas fibras de Sharpey, que al penetrar en esta compacta periodóntica, estas fibras quedan incorporadas
densamente empaquetadas y se calcifican además. Entonces por esa razón se le llama, también se le da el nombre de hueso fasciculado, porque está atravesado por estos haces de fibras colágenas que vienen del ligamento periodontal. Y también recibe el nombre, esta compacta periodóntica del hueso alveolar recibe el nombre también de lámina cribosa o placa cribiforme. ¿Por qué? Porque está perforada, tiene una multitud de foraminas llamados conductos de Volkmann. Como les dije, los conductos de Volkmann son canales que conectan un sistema de Haber con otros. ¿Y para qué sirven estas foraminas o conductos de Volkmann? Bueno, para el pasaje de los elementos vasculonerviosos que vienen desde la periferia de los alveolos y que ingresan, ¿sí? Atraviesan estas apófisis alveolares y llegan, generan ramas terminales que cruzan estas foraminas o cruzan esta lámina cribosa y acceden al ligamento periodontal llevando nutrientes. Recuerden la vascularización del ligamento periodontal, venía de 3 fuentes, venía de una fuente gingival, venía de una fuente periapical a través de los elementos vasculonerviosos que acceden al tejido conectivo pulpar y provenía también de una fuente alveolar o intraalveolar, ¿sí? Y bueno, desde el punto de vista funcional, esta compacta de origen periodóntico funciona como un hueso de inserción. ¿Por qué? Porque está involucrado en la formación, la constitución de esta articulación alveolo-dentaria, permitiendo la fijación del diente a su alveolo, ¿sí? Al recibir la inserción de las fibras del ligamento periodontal, permite que el diente se fije a su alveolo, conformando esta articulación alveolo-dentaria. Y bueno, el resto del tejido óseo del borde alveolar, o sea, la compacta perióstica, la compacta de origen medular, y el resto, o sea, la porción basal o el cuerpo del maxilar, forman desde el punto de vista funcional un hueso de sostén, ¿sí? Entonces la única parte que actúa como zona de inserción es la compacta periodóntica de ese hueso alveolar. El resto de componentes de ese hueso alveolar, o sea, la compacta perióstica, la compacta medular y la porción basal de los maxilares o el cuerpo de los maxilares forma el hueso de sostén. Bueno, la compacta de origen perióstico ya hablamos de eso, es una continuación, representa una continuación de la cortical del hueso maxilar, por lo tanto va a exhibir la misma estructura, la misma función, relación y origen. Ambas corticales pues provienen de una osificación intramembranosa a partir del mesénquima del periósteo. Y esta compacta va también a mostrar fibras que la penetran y que vienen del periósteo, ¿sí? O sea, también se va a encontrar penetrada o atravesada por fibras, por haces de fibras colágenas, pero que en este caso estas fibras provienen del periósteo y no del periodonto, ¿sí? Las fibras que vienen del periodonto y que atraviesan la compacta o una de las compactas del hueso alveolar es la compacta de origen periodóntico, la que viene del saco dentario, folículo dental. Y por esa razón se le da el nombre de hueso fasciculado, ¿sí? A la compacta periodóntica. La compacta de origen perióstico también está penetrada por fibras, pero fibras que vienen del periósteo, ¿sí? Pero no recibe el nombre de hueso fasciculado. La compacta de origen medular, pues esta deriva de la médula, es decir, del mesénquima, de los espacios medulares, de ese endostio que tapiza los espacios medulares, que es mesénquima. Está formada por células mesenquimáticas indiferenciadas, o ese endostio contiene células mesenquimáticas indiferenciadas que se diferencian en preosteoblastos y luego en osteoblastos, los cuales van a formar sustancia osteoide que luego se calcifica, se remodela y forma hueso laminar maduro secundario. Y estas laminillas adoptan una disposición un poco más irregular. Algunas forman sistemas de Haber, es decir, forman estructuras bien organizadas, y otras no, otras son más irregulares y se van a continuar directamente con las trabéculas medulares, ¿sí? Del hueso esponjoso. También esta compacta de origen medular va a estar penetrada por fibras colágenas que vienen del periósteo. Recuerden que la compacta medular es digamos,
Por un lado está conectada a la compacta perióstica y a la compacta periodóntica, y por otro lado, por su cara más interna, se continúa directamente con el hueso esponjoso. Y además está formada por gran cantidad de glucosaminoglicanos sulfatados, ¿sí? Estas compactas, ¿sí? Tanto la compacta perióstica, la compacta periodóntica, la compacta de origen medular, están integradas por gran cantidad de glucosaminoglicanos sulfatados, y recuerden que estos glucosaminoglicanos sulfatados, que era lo que permiten es pues el de favorecer y regular los depósitos de calcio, o sea, favorecen la mineralización de la sustancia osteoide. Son muy importantes estos glicosaminoglicanos sulfatados, como el dermatansulfato, condritinsulfato y paransulfato. Bueno, en el hueso alveolar también vamos a encontrar tejido esponjoso o medular, que está formado por trabéculas, espículas y espacios medulares que le otorgan una radiodensidad variable, ¿sí? Son áreas más radiolúcidas, y por ese contraste dan lugar a que la compacta periodóntica del hueso alveolar se vea como una línea, como una banda mucho más opaca, más radiopaca, y por eso se recibe el nombre de lámina dura. En cambio, el hueso esponjoso, que está contenido por las compactas, la perióstica y la periodóntica, y que se continúa directamente con la compacta medular, pues va a exhibir radiográficamente un nivel variable de radiolucidez. Estas trabéculas que tiene el hueso esponjoso forman espacios que están revestidos por endostio, ¿sí? Y cada trabécula está compuesta de tejido óseo laminar. Pero esas láminas, algunas, si bien pueden formar sistemas de Haber, otras no, otras están formadas por laminillas más irregulares, ¿sí? Así que bueno, la presencia de sistemas de Haber en el tejido esponjoso es muy escasa. ¿Dónde las voy a encontrar? Fundamentalmente a los sistemas de Haber, que es la unidad estructural, anatómica, funcional del tejido óseo compacto, en las compactas, ¿sí? En el esponjoso son muy escasas, son muy escasas, ¿sí? Generalmente esas trabéculas están formadas por un tejido óseo de tipo no laminar, ¿sí? Bueno, algo importante que tienen que recordar es que el tamaño y la forma de las trabéculas de este hueso esponjoso, de este tejido esponjoso que está presente en el hueso alveolar, está determinado genéticamente y está determinado también por la actividad de los procesos alveolares, ¿sí? En función de la intensidad y la cantidad de fuerzas que reciban esos procesos alveolares, va a determinar, va a modelar y va a definir el tamaño y la forma de estas trabéculas, que también es un asunto que está condicionado por el mandato genético. Se reconocen varios tipos de trabéculas de acuerdo a su regularidad, a la forma en cómo se disponen, a su densidad, es decir, a su tamaño o grosor. En el hueso alveolar vamos a encontrar básicamente dos tipos de trabéculas. Se han descrito hasta 4 tipos de trabéculas en todo el sistema óseo, pero en el hueso alveolar encontramos dos tipos de trabéculas: las trabéculas tipo 1, que son regulares, son gruesas, son más densas y se disponen como en escalones, ¿sí? son paralelas. Ese tipo de trabéculas que son gruesas, que son regulares y que se disponen como escalones, las encontramos en el maxilar inferior, en la mandíbula. Mientras que las trabéculas tipo 2 son, por el contrario, son finas, son delgadas, son más irregulares, se disponen como formando un panal de abejas, y las encontramos en el maxilar superior, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, hay una variabilidad entre las trabéculas tipo 1 y las trabéculas tipo 2. Como ven, hay variaciones en el tamaño, la forma, la densidad de esas trabéculas, la regularidad, y eso es algo que está determinado genéticamente y está influenciado por la actividad de esos procesos alveolares.
pues las trabéculas tipo 1 que están en el maxilar inferior tienen que ser más gruesas. ¿Para qué? Para poder soportar la mayor cantidad de fuerzas que se ejercen, que recibe el maxilar inferior. El maxilar inferior recibe mayor cantidad de cargas respecto al maxilar superior. Entonces la morfología y la dirección de esas trabéculas está directamente relacionada con la funcionalidad de los procesos alveolares. Y bueno, los espacios que delimitan estas trabéculas están llenos, como ya les dije, de médula ósea. En personas jóvenes, esos espacios medulares contienen médula ósea roja, pero a medida que avanzan los años, esa médula ósea roja se reemplaza de adiposidad, se llena de adiposidad y se convierte en una médula ósea amarilla que pierde la capacidad de aportar células rojas o células sanguíneas. Entonces aquí las que vamos a encontrar son trabéculas de tipo 1. Ustedes pueden ver radiográficamente el patrón de las trabéculas del hueso alveolar en estos procesos alveolares, ¿no? Todo esto es proceso alveolar. Esto ya sería, bueno, el cuerpo del maxilar de aquí para abajo, por la porción basal. Y como ven, miren, esta línea más radiopaca, blanca, que se observa delimitando los tabiques interradiculares, ¿sí?, de hueso alveolar, llamada también lámina dura, por esa alta opacidad que exhibe, esa alta resistencia a los rayos X, hace que se vea blanca en la radiografía, ¿sí? Y como ven, el hueso alveolar, o sea, el tejido esponjoso, del hueso alveolar, que está contenido con estas dos compactas de origen periodóntico, observen que muestra niveles variables de radiolucidez, ¿no es cierto? ¿Por qué niveles variables de radiolucidez? Porque obviamente los espacios llenos de médula ósea va a permitir el pasaje de los rayos, ¿sí? Pasan directamente, y las partes más calcificadas se oponen, ¿no es cierto? Entonces miren las trabéculas que delimitan estos espacios, cómo se disponen en sentido horizontal, ¿no? Son horizontales, se disponen como escalones, como gradas, y delimitan estos espacios oscuros que se observan con radiolucidez variable, que están llenos de médula ósea, la cual es muy activa en las personas jóvenes y es inactiva o se llena de tejido adiposo en las personas más adultas. Y como ven, miren acá en un corte, en este caso de maxilar inferior, vemos las trabéculas del maxilar inferior, vean su disposición, ¿sí? Son bien regulares, son paralelas unas de otras y son densas, ¿sí? Son muy gruesas, característica que no vamos a encontrar en el maxilar superior, donde tenemos trabéculas tipo 2 que se caracterizan por ser más finas, más delgadas, más irregulares. De hecho se disponen como formando una red, con una malla, ¿sí? Y justamente al ser más finas, más delgadas, pues muestran mayor nivel de radiolucidez todavía, ¿sí? Son más delgadas. Entonces recuerden, en el maxilar inferior tenemos trabéculas de tipo 1, en el maxilar superior, como la zona que estoy señalando, donde vemos hueso esponjoso, vamos a encontrar trabéculas de tipo 2, ¿sí? Y miren, esto es lo que pasa con el proceso alveolar o los procesos alveolares cuando se pierden las piezas dentarias. De este lado el paciente ha perdido sus piezas dentarias, estas de acá superiores no tienen antagonista. ¿Y qué pasa con los procesos alveolares? Se atrofian, como vemos en este caso, ¿no es cierto? Perdieron altura totalmente, ¿sí? Y además la ausencia de antagónicos va a dar lugar a que las piezas que están presentes en boca pero que no tienen antagónicos se extruyan progresivamente. Bueno, sobre la arquitectura de la pared alveolar ya hemos hablado suficiente, pero para que se fijen los conocimientos, recuerden
El hueso alveolar está formado entonces por definitivas desde el punto de vista histológico por tejido óseo compacto, tejido óseo esponjoso. ¿Dónde tenemos tejido óseo compacto? En la compacta periodóntica, en la compacta perióstica y en la compacta de origen medular. El hueso esponjoso que se continúa con la compacta de origen medular, ¿sí? Este hueso esponjoso está formado por trabéculas, espículas, espacios medulares que están llenos de médula ósea, la cual es activa, hematopoyéticamente activa en personas jóvenes, pero en personas adultas y ancianos esa médula ósea pierde actividad hematopoyética porque se reemplaza de tejido adiposo. De hecho, cuando aumenta la edad de la persona, estas trabéculas, ¿sí?, y las paredes de los huesos alveolares se vuelven más irregulares porque disminuye la densidad celular y más bien aumenta la densidad mineral sin diferencias significativas con el sexo, ¿sí? Y miren, la compacta periodóntica, desde el punto de vista funcional, dijimos que funcionaba como un hueso de inserción. ¿Por qué? Porque permite la fijación, la inserción de los haces de fibras colágenas del ligamento periodontal y por esa razón recibe también el nombre de hueso fasciculado, que a su vez está perforado, se le llama también placa cribiforme, porque presenta una serie de foraminas llamadas conductos de Volkmann, las cuales permiten el pasaje de los elementos vasculonerviosos hacia el ligamento periodontal y desde el ligamento periodontal hacia la periferia del hueso alveolar. Entonces, para completar, antes de pasar, muy importante, recuerden que el periodonto es ese conjunto de tejidos dinámicos que protegen y dan inserción a la pieza dentaria. ¿Por qué la protegen? A través de la encía, que es el periodonto de protección, y cómo le ofrecen fijación o inserción, bueno, a través de las fibras del ligamento periodontal que al fijarse al cemento radicular permiten que el diente se aloje en su alveolo, se aloje en ese hueso alveolar y se establezca entonces la articulación alveolo-dentaria, ¿sí? Entonces el periodonto de inserción está conformado por el cemento radicular, por el ligamento periodontal y por la compacta periodóntica del hueso alveolar, ¿sí? El resto del hueso alveolar, o sea, la compacta perióstica, la compacta de origen medular, el hueso esponjoso y la porción basal de los maxilares forman un hueso de sostén, más no de inserción. Bueno, sobre la vascularización e inervación, los maxilares, ¿no?, están irrigados por las arterias maxilar superior e inferior respectivamente, las cuales emiten arterias intratabicales. Estas arterias intratabicales corren en forma prácticamente recta sobre o alrededor de los tabiques alveolares interdentarios e interradiculares, o sea, penetran la compacta perióstica, ¿sí? Y dan ramas terminales hasta llegar a atravesar la placa cribosa, ese hueso fasciculado o esa compacta periodóntica que es atravesada por estos vasos, por estas ramas terminales que provienen de las arterias maxilar superior e inferior y que llegan al ligamento periodontal, ¿sí?, a dar nutrición. Recuerden que el ligamento periodontal tenía varias fuentes de irrigación, de la gingiva, de la zona periapical y de la zona intraalveolar, a través de estas arterias intratabicales. Y además, el ligamento periodontal proporciona venas, linfáticos y nervios que también acceden al hueso alveolar a través de esas foraminas o esos conductos de Volkmann y salen para desembocar en los ganglios de cabeza y cuello. Pero además, estas arterias intratabicales van a dar ramas o colaterales que llegan a nivel del periósteo y se establecen ahí a ese nivel conexiones profusas con elementos vasculonerviosos que provienen de la encía, de la mucosa bucal, ¿sí? Es decir, se anastomosan estas ramas periféricas o colaterales de las arterias intratabicales antes de que penetren la compacta perióstica. A nivel del periósteo van a hacer anastomosis con un plexo llamado plexo supraperióstico que proviene de la mucosa bucal y de la encía, ¿sí?
Pero también cuando llega al periodonto, cuando llega, digamos, al ligamento periodontal, estas ramas terminales de las arterias intratabicales, ahí van a hacer anastomosis con los plexos vasculonerviosos que provienen del periápice, ¿no? A partir de esos elementos vasculonerviosos que forman el tejido conectivo o que acceden al tejido conectivo pulpar, ¿sí? Entonces, hay toda una conectividad, ¿sí? Se establece una red muy profusa de conexiones entre elementos vasculonerviosos, tanto intraalveolares, con los que encuentran el ligamento periodontal y con los que encuentra a nivel del periósteo y que provienen de la mucosa bucal y de la encía. Y bueno, estas ramas terminales de las arterias intratabicales, ¿por qué se llaman arterias perforantes? Porque perforan la cortical perióstica y luego para poder ingresar al alveolo, y luego perforan la cortical periodóntica, ¿para qué? Para acceder al ligamento periodontal. Entonces, no se olviden los procesos alveolares, ¿sí? De los dientes superiores e inferiores van a recibir la irrigación a partir de las ramas de la maxilar superior, las arterias maxilar superior y maxilar inferior. Estas originan unas ramas colaterales que a nivel del periósteo se van a anastomosar con el plexo supraperióstico. Y luego estas ramas van a penetrar la compacta perióstica, luego penetran la compacta periodóntica y acceden de esa manera al ligamento periodontal de cada pieza dentaria, ¿sí? Donde se van a anastomosar con elementos vasculonerviosos que provienen de la zona del periápice fundamentalmente, ¿no? Y que a su vez corresponden a elementos vasculonerviosos del tejido, que acceden al tejido conectivo pulpar. Y del ligamento periodontal también salen hacia el hueso alveolar para luego terminar drenando en los ganglios de la región de cabeza y cuello. Van a salir venas, linfáticos y nervios también. Recuerden que las venas y los linfáticos tienen el mismo trayecto, un trayecto de reverso, es decir, es un trayecto contrario al trayecto de las arterias, ¿sí? Las arterias llevan sangre oxigenada, las venas llevan sangre contaminada que tiene que pasar a los pulmones para poder otra vez oxigenarse. Bueno, para terminar vamos a hablar un poquito de la histofisiología del hueso alveolar, que ya lo hemos venido diciendo. En cuanto a la función, el hueso alveolar cumple una función principal y funciones accesorias, ¿sí? Así lo podemos dividir. ¿Cuál es la función principal o esencial del hueso alveolar? Bueno, proporcionar esos receptáculos, esos alvéolos, esas cavidades cónicas para que el diente se aloje y se fije al mismo a través de las fibras del ligamento periodontal. Esa fijación mediada por fibras, pues determina una articulación alveolodentaria, ¿sí? Con la cual cada elemento dental con su alveolo, pues a través de esta articulación alveolodentaria se permite resistir las fuerzas generadas por los contactos dentarios intermitentes durante la masticación, durante la fonación y durante la deglución. Así que esta articulación alveolodentaria es muy importante. ¿Para qué? Para que pues el hueso pueda soportar en definitiva esas fuerzas que se aplican sobre los dientes durante los contactos interdentarios, que son intermitentes, pero que se generan siempre, ¿no? Tanto en la masticación, en la fonación y la deglución. Y otras funciones que tiene el hueso alveolar son, en primer lugar, proteger a los vasos y nervios que corren por el hueso y que llegan al ligamento periodontal y salen de este también a través del hueso. Es un reservorio de calcio. ¿Dónde están estos depósitos de calcio? Fundamentalmente en las mitocondrias de los osteoblastos y los osteoclastos. Recuerden que en las mitocondrias de los osteoblastos y en las mitocondrias de los osteoclastos vamos a encontrar unos gránulos electrodensos que están llenos de fosfato de calcio. ¿Sí? Entonces, a medida que aumenta el influjo de calcio hacia los osteoblastos,
va a aumentar la formación de estos gránulos de fosfato de calcio que se los encuentra en la matriz mitocondrial, ¿sí? Son reservorios de calcio. El hueso alveolar también contribuye a la regulación de la calcemia, folículo lacunar o de microcirculación ósea, que por influencia, por ejemplo, de la paratormona, se permite que el osteocito pueda actuar como un osteoclasto transitoriamente y llevar a cabo lo que se llama osteólisis osteocítica. ¿Para qué? Para reabsorber esa lámina densa, ¿sí? Que tiene alto contenido de calcio y que dijimos que es la parte de la matriz ósea calcificada que mira directamente a la laguna, que contacta directamente con la laguna, con el osteoplasto, y que tiene alto nivel de calcio, y por ese alto nivel de calcio era comparable con la dentina peritubular. Entonces el osteocito, al reabsorber esa área específica que tiene alto nivel de calcio, puede contribuir a mantener los niveles de calcio en sangre, y eso es un mecanismo que lo induce la paratormona para regular de manera relámpago los niveles de calcio en sangre. Entonces, por lo tanto, es una estructura que contribuye a la regulación de la calcemia. De hecho, las proteínas GLA, ¿sí? De la matriz ósea, recuerden también, tenían un papel importante en la regulación de esta calcemia. El hueso alveolar frente a un estrés mecánico, ¿cómo responde? Responde ejerciendo un evento de remodelación, ¿sí? Es decir, se reabsorbe y se neoforma, ¿sí? Entonces, recuerden, el hueso crece por eventos de aposición y de reabsorción, ¿sí? En definitiva, crece por remodelado. No crece únicamente por fenómenos de aposición, crece por fenómenos de aposición y fenómenos o eventos de reabsorción que permite su remodelación, ¿sí? Su renovación. Entonces, justamente de esa capacidad de adaptación que tiene el hueso, es que se aprovecha esa propiedad fisiológica, se aprovecha en los tratamientos de ortodoncia, ¿no? Se le aplican fuerzas a los dientes y esas fuerzas que de un lado van a ser de presión y del otro lado van a ser de tensión, entonces van a permitir que de un lado se reabsorba y del otro lado se forme, ¿sí? Se forme hueso. Entonces se va modelando, a medida que el hueso se va remodelando, va adoptando, puede adoptar una arquitectura diferente, ¿sí? Puede presentar variaciones en su arquitectura, y de hecho, gracias a estos procesos de remodelación es que el hueso adquiere su arquitectura definitiva, ¿sí? Y su tamaño definitivo en la adolescencia, ¿sí? ¿Cuándo se inicia el proceso de modelado de la arquitectura del hueso alveolar? Cuando los dientes entran en contacto, digamos, erupcionan en la cavidad bucal y contactan con el antagonista. En ese momento comienza entonces a modelarse la arquitectura del hueso alveolar, ¿sí? Se alcanza una arquitectura definitiva y un tamaño definitivo en la adolescencia. Y como les dije, el hueso alveolar, pues en la infancia, va a contribuir a la actividad hematopoyética mediante la médula ósea roja que se aloja en los espacios medulares, ¿sí? Entonces, en las edades tempranas de la vida, el hueso alveolar, o sea, la médula ósea del hueso alveolar, de ese hueso esponjoso, va a contribuir a la hematopoiesis, ¿sí? a la fabricación de células de la sangre. Pero esa función se pierde conforme avancen los años. ¿Por qué? Porque se va reemplazando de tejido adiposo. Y no olvidar que el osteoblasto y el osteoclasto son dos células que tienen una actividad coordinada, ¿sí? Las dos células trabajan coordinadamente, mientras la una reabsorbe, la otra forma del otro lado, y en definitiva forman una unidad llamada unidad remodeladora ósea, ¿sí? Que le permite al hueso poder responder y poder adaptarse a las distintas fuerzas que pueden actuar sobre él. Bueno, recordar las diferencias fisiológicas entre el cemento y el hueso. El cemento
no se reabsorbe, no sufre resorción como el hueso porque no se remodela. Eso es una diferencia importante. El hueso, en cambio, es un tejido que se remodela constantemente, ¿no? Entonces, constantemente está experimentando eventos de resorción y de neoformación. El hueso, al incorporar el ion flúor, no lo mantiene por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque como se remodela, está recambiando todo el tiempo, pues el ion flúor que fijó previamente, luego lo va a perder por eventos de remodelado. Esa es una diferencia importante con el cemento, pues el cemento, al ser un tejido que no se remodela, puede fijar el ion flúor por la afinidad que tiene el ion flúor, digamos, por la homología que tiene el ion flúor, al ser un anión, es homólogo, es análogo al ion oxidrilo de esa unidad de asociación iónica del cristal de hidroxiapatita, entonces puede formar fluorhidroxiapatita y de esa manera pues volverlo resistente a la acción de los ácidos producto del metabolismo microbiano. Entonces el cemento sí puede fijar el ion flúor y no perderlo porque no experimenta fenómenos de remodelado. El hueso, en cambio, no le sirve de mucho fijar el ion flúor porque luego de un tiempo lo va a perder por el remodelado que experimenta. Y las sales cálcicas del hueso se modifican con las variaciones de la calcemia, lo que no pasa con las sales cálcicas del cemento, ¿sí? Las sales cálcicas del cemento radicular no se modifican frente a los cambios que tenga la calcemia o el nivel de calcio en sangre, mientras que si bajan, por ejemplo, los niveles de calcio en sangre, lo primero que hace el organismo para tratar de aumentar esos niveles de calcio en sangre es robar calcio de los huesos. Entonces, al robar calcio de los huesos, se va a alterar el contenido de sales cálcicas de este tejido. Pero eso no va a pasar, por ejemplo, con el cemento, con el calcio presente en el cemento, ni va a pasar con las sales cálcicas presentes, por ejemplo, en la dentina o en el esmalte. Va a pasar solo con el hueso. Esa es una diferencia muy importante. Bueno, y para terminar, como resumen final, recuerden el hueso alveolar entonces es una parte de los maxilares, no es todo el maxilar, es una parte de los maxilares que no muestra límites precisos que distingan hasta acá es hueso alveolar, hasta acá es porción basal o cuerpo de los maxilares, es decir, se continúa sin límites precisos con el cuerpo de los maxilares, se llama o recibe también las denominaciones de proceso alveolar o apófisis alveolar o borde alveolar. Su función principal es formar estos receptáculos, estos alveolos, estas cavidades cónicas que alojan y dan inserción a los elementos dentarios. ¿A través de qué? A través de las fibras del ligamento periodontal. Histológicamente, el hueso alveolar, recuerden, se compone de dos tipos de tejido, de acuerdo a la organización, a la arquitectura, tejido óseo compacto, tejido óseo esponjoso. La unidad anatómica funcional estructural de este tejido óseo compacto es la osteona o el sistema de Haber. ¿Sí? En el tejido óseo esponjoso vamos a encontrar poquitos sistemas de Haber, ¿sí? Muy deficientes en algunas trabéculas, ¿sí? La mayoría no están formadas por hueso laminar o no forman laminillas, digamos, maduras o laminillas paralelas, regulares, ¿sí? Entonces no forman ostionas, ¿sí? Así que la cantidad, los sistemas de Haber básicamente los tenemos en el tejido óseo compacto, en el tejido óseo esponjoso los podemos trabéculas, pero un número muy deficiente, ¿sí? Muy deficiente. Las laminillas óseas que forman las trabéculas de este hueso esponjoso tienen una disposición irregular y generalmente se continúan directamente con las trabéculas que exhibe la compacta de origen medular, ¿sí? Entonces, como en el hueso alveolar tenemos pues dos tipos de tejido óseo compacto y tejido esponjoso. El esponjoso, recuerden, forma los espacios medulares que aloja a esa médula ósea, ¿sí? Que tiene actividad hematopoyética en los primeros años de vida, luego la pierde porque se va llenando de tejido adiposo. Y la compacta del hueso alveolar tiene tres orígenes distintos, ¿sí?
Tenemos la compacta que deriva del mesénquima del saco dentario, la compacta de origen perióstico y la compacta de origen medular. Y el hueso esponjoso pues tiene o exhibe un origen medular solamente y forma las cavidades que aloja esa médula ósea, que va a tener actividad hematopoyética en los primeros años de vida. La función más importante del hueso alveolar, recuerden, es formar esta articulación alveolodentaria que está destinada a resistir las fuerzas oclusales que se generan durante la masticación, la fonación, la deglución por la actividad muscular. Y bueno, el hueso es un tejido que, a diferencia de otros tejidos duros del organismo, como el cemento, la dentina, es un tejido que crece por fenómenos de remodelado óseo, ¿sí? Crece por aposición y por reabsorción. Ese remodelado es muy importante para el hueso alveolar. ¿Por qué? Porque va a permitir, por un lado, la adaptación a las fuerzas que se ejercen sobre este tejido a través de los músculos, y va a permitir su crecimiento y su reacomodación a lo largo de la vida, y va a permitir que adquiera su arquitectura y su tamaño definitivo, hecho que se obtiene en la adolescencia. En la adolescencia es ahí cuando los procesos alveolares adquieren su arquitectura, más que su arquitectura, su tamaño definitivo, ¿sí? Porque la arquitectura del hueso alveolar puede estar sometida a cambio, puede variar. ¿En función de qué? En función de las fuerzas que actúan sobre el mismo, porque pueden cambiar a lo largo de la vida la intensidad y la dirección de esas fuerzas, ¿sí? Pero recuerden, el hueso siempre se está adaptando a las fuerzas, digamos, por la capacidad de remodelarse, se está adaptando constantemente a las fuerzas que recibe, ¿sí? Recuerden que es un reservorio de calcio, donde están los principales a nivel de la matriz mitocondrial, en esos gránulos de fosfato de calcio que se muestran electrodensos a la microscopía electrónica. Entonces, cuando aumenta el influjo de calcio hacia los osteoblastos, va a aumentar la formación de estos gránulos de fosfato de calcio, que también los encontramos en las mitocondrias de los osteoclastos. Y bueno, es un tejido que también está implicado en la regulación de la calcemia. Ya saben, ¿a través de qué? A través de este sistema canalículo lacunar o de microcirculación ósea. Guarda importantes diferencias fisiológicas con el cemento, tejido al cual se asemeja desde el punto de vista de su composición química, es bastante similar al cemento, pero guarda diferencias fisiológicas que ya las mencionamos. Bueno, y también podemos decir que guarda ciertas diferencias estructurales con el cemento radicular, y esas diferencias estructurales están, por ejemplo, en que el hueso no puede fijar el ion flúor, ¿sí? Lo puede fijar transitoriamente, pero cuando experimenta un evento de remodelado lo va a perder, ¿no? Esa es una diferencia estructural con el cemento, el cual sí puede fijar el ion flúor y formar fluorhidroxiapatita, que lo volverá más resistente a la acción de los ácidos, pero ese evento, por ejemplo, no aplicaría para el hueso alveolar. Y recuerden, la capacidad de este tejido para contribuir a la regulación de la calcemia es muy importante, y eso se da gracias a ese sistema canalículo lacunar que permite el intercambio metabólico. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.